la noche en que el mundo de Luis Díaz se derrumbó. La lluvia caía lentamente sobre la ciudad, golpeando las ventanas de la enorme casa de Luis Díaz con una fuerza extraña, como si el cielo estuviera intentando advertirle de algo. Afuera, las luces de la calle apenas iluminaban el jardín silencioso, donde tantas veces había jugado con sus hijos, riendo junto a su esposa, creyendo que tenía la vida perfecta. Aquella noche, sin embargo, todo cambiaría para siempre. Luis acababa de regresar, después de una agotadora concentración. Habían sido semanas difíciles. Entre partidos, viajes y entrenamientos, apenas había tenido tiempo para dormir. Pero había algo que le dolía más que el cansancio físico. Sentía a su esposa cada vez más distante. Geraldine Pons ya no lo miraba igual. Las llamadas eran más cortas. Los mensajes tardaban horas en llegar. Y cuando él intentaba hablar con ella sobre lo que estaba pasando, siempre encontraba una excusa distinta. Estoy cansada. No me siento bien. Tenemos que hablar otro día. Al principio, Luis quiso convencerse de que todo era producto de la presión mediática. Después de todo, la fama destruye lentamente a las parejas. Él lo sabía. Había visto matrimonios romperse una y otra vez en el mundo del fútbol, pero jamás imaginó que el próximo sería el suyo. Aquella noche, llegó sin avisar. Quería sorprender a Geraldine. Había comprado flores en el aeropuerto y también un pequeño collar de oro que ella las había visto semanas antes en una revista. Subió lentamente las escaleras. La casa estaba extrañamente silenciosa, demasiado silenciosa. ¿Geraldine?, preguntó mientras dejaba la maleta junto a la puerta. No hubo respuesta. Entonces escuchó algo. Una risa masculina. Luis se quedó inmóvil. Por un instante pensó que quizá el televisor estaba encendido, pero luego volvió a escucharla. Más cerca, más íntima. Su corazón comenzó a latir con violencia. Caminó lentamente hacia la habitación del fondo. La puerta estaba entreabierta, y entonces lo vio. El mundo entero se detuvo. Geraldine estaba abrazando a otro hombre. Un hombre mucho mayor, canoso, con arrugas profundas. El mismo vecino que saludaba todos los días desde hacía años. Don Ernesto. El hombre en quien Luis jamás habría sospechado. El futbolista sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Las flores cayeron al suelo. El collar golpeó las baldosas. Geraldine giró lentamente el rostro y palideció. Luis. Pero ya era demasiado tarde. Los ojos del delantero colombiano estaban llenos de dolor. No era rabia, no era furia, era algo peor. Era el rostro de un hombre completamente destruido. ¿Qué significa esto?, preguntó con la voz quebrada. Don Ernesto dio un paso atrás. Geraldine comenzó a llorar. No es lo que parece. Luis soltó una risa amarga. ¿De verdad acabas de decir eso? Su voz temblaba. Cada palabra parecía romperle el alma. Había soportado derrotas, lesiones, críticas. Incluso el secuestro de su padre había sido una de las etapas más oscuras de su vida. Pero nada se comparaba con aquella humillación. El hombre que había luchado desde niño para darle una vida digna a su familia, estaba viendo cómo su hogar se destruía frente a sus ojos. ¿Desde cuándo?, preguntó sin dejar de mirar a Geraldine. Ella no respondió. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Luis comenzó a sentir un dolor insoportable en el pecho. Las imágenes de toda su vida juntos comenzaron a pasar por su mente. El día en que la conoció, las primeras citas, las promesas, las fotografías felices, los hijos, las noches soñando con envejecer juntos. Todo había sido una mentira. Don Ernesto intentó hablar. Luis, yo puedo explicarlo. Pero el futbolista lo interrumpió de inmediato. No pronuncia mi nombre. El grito estremeció toda la casa. Geraldine comenzó a llorar desconsoladamente. Perdóname, pero Luis ya no podía escucharla. Sentía un zumbido en los oídos. La cabeza le daba vueltas. No podía creer que el hombre que tantas veces había compartido asados con él estuviera ahora en su habitación, en su casa, con su esposa. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, mientras las lágrimas comenzaban a caer por su rostro. Geraldine intentó acercarse. Él retrocedió. No me toques. Aquellas palabras fueron como cuchillos, porque por primera vez en años, Luis miraba a la mujer que amaba como si fuera una desconocida. La tormenta afuera empeoró. Los relámpagos iluminaban la habitación mientras el silencio se volvía insoportable. Don Ernesto tomó su chaqueta apresuradamente. Creo que debo irme. Luis lo miró fijamente. Jamás olvidaría aquella imagen. El hombre mayor bajando la cabeza mientras abandonaba la casa. El vecino amable. El supuesto amigo. El traidor. Cuando la puerta principal se cerró, Geraldine cayó de rodillas. Luis, por favor. Pero él permaneció inmóvil. Tenía los ojos vacíos, como si algo dentro de él hubiera muerto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó nuevamente. Geraldine tardó varios segundos en responder. 6 meses. Aquella respuesta terminó de destruirlo. 6 meses. 6 meses viviendo una doble vida. 6 meses mintiéndole mientras él viajaba por el mundo trabajando para darle todo.
Luis sintió ganas de vomitar. Se apoyó contra la pared intentando mantenerse de pie. ¿Todos lo sabían?, preguntó. No. ¿Los vecinos? No. ¿Mis amigos? Geraldine bajó la mirada. Y en ese instante Luis comprendió algo todavía peor. Había personas que sí lo sabían. Personas que habían guardado silencio mientras él vivía engañado. El futbolista comenzó a llorar. No como una estrella. No como un hombre famoso, sino como un ser humano completamente roto. «Yo te amaba», susurró. Geraldine comenzó a sollozar. «Yo también te amo». Luis negó lentamente con la cabeza. «No, esto no es amor». Sus palabras atravesaron el corazón de Geraldine, porque en el fondo sabía que él tenía razón. El verdadero amor no humilla, no traiciona, no destruye. Luis caminó lentamente hacia el cuarto de sus hijos. Abrió la puerta. Los vio dormir tranquilamente. Y entonces sintió que el dolor era todavía más grande, porque ya no se trataba solamente de él. Ahora había una familia destruida, una infancia marcada para siempre. Se sentó junto a la cama y comenzó a llorar en silencio. Recordó su niñez humilde en Colombia. Recordó a sus padres sacrificándose para que él pudiera jugar fútbol. Recordó todas las veces que soñó con tener una familia perfecta. Había trabajado toda su vida para escapar del sufrimiento. Y ahora el sufrimiento lo encontraba nuevamente. Minutos después, Geraldine apareció detrás de él. «¿Podemos arreglar esto?» Luis ni siquiera giró. «No». Aquella respuesta fue fría, definitiva. «Luis». Se terminó. Ella comenzó a temblar. Nunca lo había escuchado hablar así. «Por favor, piensa en los niños». Él finalmente la miró. Tenía los ojos rojos, la mirada vacía. «Precisamente por ellos debo irme». Geraldine rompió en llanto, pero Luis ya no podía sentir nada. El dolor había sido demasiado grande. Tomó una pequeña maleta, guardó algunas prendas y salió de la casa bajo la lluvia. Solo, destrozado. Mientras conducía sin rumbo, las lágrimas apenas le permitían ver la carretera. El teléfono sonaba constantemente. Geraldine lo llamaba una y otra vez. Él no respondió. Entonces apareció un mensaje. «Perdóname, fue un error». Luis soltó una risa amarga. «¿Un error? 6 meses podían llamarse error». Detuvo el automóvil a un lado del camino. Y por primera vez en mucho tiempo, el delantero colombiano sintió que no tenía fuerzas para seguir adelante. El hombre que hacía vibrar estadios enteros estaba completamente destruido por dentro. Miró la fotografía familiar que llevaba en su cartera y comprendió que jamás volvería a mirar aquella imagen de la misma manera, porque ahora cada sonrisa escondía una mentira, cada abrazo escondía traición, cada recuerdo estaba contaminado. La lluvia seguía cayendo, y en medio de aquella oscuridad, Luis Díaz comprendió que acababa de comenzar la etapa más dolorosa de toda su vida. El infierno después de la traición. La madrugada parecía interminable. Luis Díaz permanecía sentado dentro de su automóvil bajo la lluvia, inmóvil, con las manos temblando sobre el volante. Las luces de la ciudad se reflejaban borrosas en el parabrisas, mientras miles de pensamientos destruían lentamente su mente. No podía respirar con normalidad. Cada vez que cerraba los ojos veía la misma escena. Geraldine Ponce abrazando al vecino. La habitación. Las lágrimas. La mentira. El dolor era insoportable. Durante años había aprendido a soportar la presión de los estadios llenos, las críticas de la prensa y las derrotas más crueles dentro del fútbol. Pero nadie le enseñó jamás cómo sobrevivir a una traición así. Aquella noche no regresó a casa. Condujo sin rumbo durante horas hasta llegar a un pequeño hotel apartado de la ciudad. Entró con la cabeza baja, usando una gorra y una sudadera para no ser reconocido. Pero incluso escondiéndose del mundo, no podía esconderse de sí mismo. El recepcionista le entregó la llave, sin imaginar que frente a él estaba uno de los futbolistas más famosos del planeta, completamente destrozado emocionalmente. Cuando Luis entró en la habitación, el silencio lo golpeó con fuerza. Era la primera vez en muchos años que dormía completamente solo, sin el sonido de sus hijos, sin la voz de Geraldine, sin aquella falsa sensación de hogar que había protegido durante tanto tiempo. Dejó la maleta en el suelo, y entonces ocurrió algo inesperado. Comenzó a llorar desconsoladamente. No pudo contenerse más. Cayó de rodillas junto a la cama mientras intentaba respirar. «¿Por qué?», susurraba una y otra vez. Su voz estaba rota. El dolor se había convertido en algo físico. Sentía una presión insoportable en el pecho, como si alguien le estuviera arrancando el corazón lentamente. Tomó el teléfono. Más de 40 llamadas perdidas, decenas de mensajes, todos de Geraldine. «Por favor, hablemos. No quiero perderte». Fue un momento de debilidad. «Nunca dejé de amarte». Luis apagó el celular inmediatamente. No soportaba leer una sola palabra más. Se dejó caer sobre la cama, sin siquiera quitarse los zapatos. Pero dormir era imposible. Cada recuerdo feliz regresaba convertido ahora en una pesadilla. Recordó los cumpleaños, las vacaciones familiares, las fotografías publicadas en redes sociales.
Las entrevistas donde Geraldine decía sentirse orgullosa de él. Todo parecía una actuación. Y lo peor no era solamente la infidelidad. Lo peor era el hombre con quien lo había engañado. Don Ernesto, el vecino mayor, el hombre que saludaba cariñosamente a sus hijos, el hombre que comía en su mesa, el hombre que le daba consejos sobre la vida. Luis sintió náuseas. Jamás imaginó que la traición pudiera venir desde tan cerca. Al amanecer, recibió una llamada de su madre. Él dudó unos segundos antes de responder. ¿Mijo?, preguntó ella con preocupación. ¿Qué pasa? Geraldine me llamó llorando. Luis cerró los ojos. Intentó mantenerse fuerte, pero al escuchar la voz de su madre, volvió a quebrarse. Todo se acabó, mamá. Del otro lado del teléfono hubo silencio. ¿Qué pasó? Luis tardó varios segundos en responder. ¡Me engañó! Su madre comenzó a llorar inmediatamente, porque sabía cuánto amaba él a su familia. Sabía todo lo que había sacrificado para construir aquel hogar. Lo siento mucho, hijo. Luis se cubrió el rostro con las manos. No entiendo qué hice mal. Aquella frase partió el corazón de su madre, porque muchas veces las víctimas de una traición terminan culpándose a sí mismas. Tú no hiciste nada malo, respondió ella. No cargues con culpas que no son tuyas. Pero Luis no podía dejar de pensar. ¿Había descuidado a Geraldine por el fútbol? ¿Había pasado demasiado tiempo lejos? ¿La fama destruyó su matrimonio? Las preguntas lo atormentaban sin descanso. Horas más tarde, las redes sociales comenzaron a explotar. Alguien había visto a Luis abandonando la casa bajo la lluvia. Los rumores crecían rápidamente. ¿Crisis matrimonial? ¿Separación? ¿Problemas familiares? Los programas de espectáculos comenzaron a especular, pero nadie imaginaba la verdadera tragedia detrás de aquella historia. Luis apagó completamente el teléfono. No quería ver nada, no quería escuchar nada. Solo deseaba desaparecer. Aquella tarde intentó entrenar. Necesitaba distraerse, necesitaba correr, sentir que aún tenía control sobre algo en su vida. Llegó al campo de entrenamiento con el rostro serio. Sus compañeros notaron inmediatamente que algo estaba mal. ¿Estás bien?, preguntó uno de ellos. Luis forzó una sonrisa. Sí, solo estoy cansado. Mentía mal. Sus ojos estaban hinchados, su rostro lucía vacío. Durante el entrenamiento no pudo concentrarse. Fallaba pases sencillos, perdía balones, se detenía constantemente. El entrenador lo observaba preocupado. Finalmente decidió acercarse. Luis, ¿quieres hablar? Él negó lentamente con la cabeza. Estoy bien, pero no estaba bien. Por dentro estaba completamente destruido. Después del entrenamiento permaneció solo en el vestuario, mirando el suelo, en silencio. Y entonces recibió un mensaje inesperado. Era de don Ernesto. Perdóname, nunca quise hacerte daño. Luis sintió que la sangre le hervía. Apretó el teléfono con fuerza. Durante unos segundos pensó en responder. Pensó en insultarlo. Pensó incluso en buscarlo. Pero luego comprendió algo. Nada de eso cambiaría lo ocurrido. Nada devolvería su matrimonio. Nada borraría la imagen de aquella noche. El futbolista lanzó el teléfono contra la pared y volvió a romperse emocionalmente. Aquella noche, Geraldine apareció inesperadamente en el hotel. Luis abrió la puerta y al verla sintió una mezcla de rabia y tristeza imposible de describir. Ella tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Necesitamos hablar». Luis permaneció en silencio. Geraldine entró lentamente. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. La tensión era insoportable. Finalmente ella rompió el silencio. «Sé que me odias». «No», respondió Luis con frialdad. «Ojalá pudiera odiarte. Sería más fácil». Aquellas palabras la destruyeron. Geraldine comenzó a llorar nuevamente. «Cometí un error horrible». Luis soltó una risa amarga. «Deja de llamarlo error». Ella bajó la mirada. «No sé qué me pasó». «Sí lo sabes». Geraldine comenzó a temblar, porque en el fondo sí sabía. La soledad, la distancia, las discusiones, las inseguridades. Todo se había convertido lentamente en un vacío emocional que terminó llenando de la peor manera posible. Pero ninguna explicación podía justificar lo ocurrido. Luis caminó hacia la ventana, sin mirarla. «Lo que más me duele no es que hayas estado con otro hombre». Geraldine levantó lentamente la cabeza. «Entonces, ¿qué es?». Luis tardó varios segundos en responder, y cuando finalmente habló, su voz estaba completamente quebrada. «Que destruiste la única cosa que más amaba en esta vida». Geraldine rompió en llanto, porque entendió que aquel hombre ya jamás volvería a verla igual. El daño era irreversible.
Luis respiró profundamente. ¿Lo amas? Ella quedó paralizada. No esperaba aquella pregunta. No. Respóndeme con la verdad por una vez. Geraldine cerró los ojos. No sé. Aquella respuesta terminó de destruir lo poco que quedaba dentro de él, porque significaba que ni siquiera había sido solamente una aventura. Había sentimientos, confusión, emociones ocultas durante meses. Luis sintió ganas de gritar, pero ya no tenía fuerzas. Se veía agotado, vacío, como un hombre que había perdido completamente la esperanza. Geraldine intentó acercarse. «Podemos ir a terapia. Podemos luchar por nuestra familia». Luis negó lentamente. «No puedes reconstruir algo que murió». El silencio volvió a llenar la habitación. Afuera comenzaba a amanecer nuevamente, y ambos comprendieron que estaban viviendo el final definitivo de su historia. Antes de irse, Geraldine hizo una última pregunta. «¿Algún día podrás perdonarme?» Luis la miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una tristeza infinita. «Tal vez algún día deje de llorar por esto, pero nunca voy a olvidarlo». Geraldine salió de la habitación completamente destrozada, y Luis quedó solo otra vez, mirando el vacío, sintiendo que toda su vida se había convertido en ruinas, sin imaginar que lo peor todavía estaba por llegar, el final de un amor y el comienzo de una nueva herida. Pasaron varias semanas desde aquella noche que destruyó la vida de Luis Díaz, pero el dolor seguía intacto. Nada había mejorado. Ni el tiempo, ni el fútbol, ni el dinero, ni la fama. Cada mañana despertaba con la misma sensación de vacío, como si todavía estuviera atrapado dentro de aquella pesadilla interminable. La noticia de la separación finalmente explotó en todos los medios. Programas de televisión, portales deportivos, redes sociales. Miles de personas opinaban sobre su vida sin conocer realmente el sufrimiento que escondía detrás de su silencio. Algunos culpaban a Geraldine Ponce. Otros culpaban a la fama. Otros aseguraban que Luis jamás volvería a confiar en nadie. Pero mientras el mundo hablaba, él simplemente intentaba sobrevivir. Las noches eran las peores. El futbolista se había mudado temporalmente a un apartamento lujoso, frío y silencioso donde cada rincón le recordaba que estaba completamente solo. Ya no escuchaba las risas de sus hijos corriendo por la casa. Ya no había conversaciones antes de dormir. Ya no existía aquella falsa tranquilidad familiar que alguna vez creyó eterna. Ahora solamente quedaban silencio y recuerdos. Una noche, incapaz de dormir, Luis abrió una vieja caja donde guardaba fotografías familiares. Durante horas observó cada imagen lentamente. Vacaciones en la playa, navidades juntos, celebraciones después de los partidos, besos frente a las cámaras, sonrisas aparentemente perfectas. Y entonces comprendió algo devastador. No sabía en qué momento dejaron de ser felices de verdad. Tal vez la relación llevaba rota mucho antes de la infidelidad. Tal vez ambos fingían desde hacía años. Aquella idea lo destruyó todavía más, porque significaba que había vivido dentro de una mentira sin darse cuenta. Mientras tanto, Geraldine también estaba hundida emocionalmente. La culpa la consumía día y noche. Había intentado llamarlo decenas de veces más. Había escrito cartas, mensajes largos, incluso pidió ayuda a familiares y amigos para acercarse nuevamente a él. Pero Luis ya no respondía. El hombre que una vez habría hecho cualquier cosa por salvar su matrimonio, estaba emocionalmente agotado. Una tarde, después de entrenar, recibió la visita inesperada de uno de sus amigos más cercanos. El compañero se sentó frente a él en silencio. Durante varios minutos ninguno habló. Finalmente dijo: «Tienes que seguir adelante». Luis soltó una sonrisa triste. ¿Y cómo se hace eso? El amigo no supo responder, porque no existen consejos capaces de curar una traición tan profunda. Luis miró hacia el suelo. Lo peor no es haberla perdido. Entonces, ¿qué es? El futbolista tardó varios segundos en responder. Lo peor es sentir que nunca conocí realmente a la persona con la que compartí mi vida. Aquellas palabras resumían perfectamente su dolor, porque cuando alguien traiciona tu confianza, destruye también todos los recuerdos construidos juntos. Y eso era precisamente lo que estaba matándolo lentamente. Los días siguientes comenzaron a circular rumores todavía más crueles. Algunos periodistas afirmaban que la relación entre Geraldine y el vecino había comenzado mucho antes de lo que ambos admitían. Otros aseguraban que varios vecinos sospechaban desde hacía tiempo. Incluso aparecieron supuestos testigos diciendo haberlos visto juntos en restaurantes y cafeterías, mientras Luis viajaba concentrado con su equipo. Cada nueva noticia era como una puñalada. Luis dejó de leer completamente las redes sociales. No soportaba más humillación pública, pero el verdadero golpe llegó una tarde inesperada.
Su hijo mayor lo llamó llorando. «Papá, ¿es verdad que mamá ya no va a vivir con nosotros?» Luis sintió que el corazón se le rompía. Aquella era la conversación que más había temido. Respiró profundamente, intentando contener las lágrimas. «Siempre voy a estar contigo, hijo. Pero quiero que vuelvan». Luis cerró los ojos. Durante unos segundos no pudo hablar, porque comprendió que la mayor víctima de toda aquella tragedia no era él, eran sus hijos. Niños atrapados en el derrumbe emocional de sus padres. «A veces los adultos cometen errores», susurró finalmente. El niño comenzó a llorar más fuerte, y Luis también. Aquella llamada terminó de destruirlo por dentro. Esa noche, volvió a conducir sin rumbo, como aquella primera madrugada después de descubrir la infidelidad. Pero esta vez el dolor era diferente, más frío, más profundo. Ya no era solamente rabia, era resignación. Comprendió que su matrimonio había muerto definitivamente. Días después, Geraldine pidió verlo por última vez. Luis dudó mucho antes de aceptar. Finalmente accedió únicamente por el bienestar de los niños. Se encontraron en una cafetería privada lejos de las cámaras. Cuando ella apareció, él apenas pudo reconocerla. Había adelgazado mucho. Sus ojos reflejaban cansancio y tristeza. Parecía una mujer completamente rota. Geraldine tomó asiento lentamente. «Gracias por venir». Luis permaneció en silencio. La tensión entre ambos seguía siendo insoportable. Ella comenzó a llorar casi inmediatamente. «Sé que no merezco nada de ti». Él continuó mirándola sin expresión. «Pero necesitaba decirte algo antes de que todo termine definitivamente». Luis respiró profundamente. «Habla». Geraldine bajó la mirada. «Nunca quise destruir nuestra familia». Aquellas palabras provocaron una sonrisa amarga en el futbolista. «Pero lo hiciste». Ella asintió lentamente mientras las lágrimas caían sobre la mesa. «Lo sé». Por primera vez desde el escándalo, Luis sintió algo diferente a la rabia. Sintió tristeza por ella, porque entendió que ambos habían perdido. Nadie salía victorioso de aquella tragedia. Geraldine levantó lentamente la mirada. Don Ernesto se fue de la ciudad. Luis no respondió. Aquella información ya no significaba nada para él. El verdadero daño no podía desaparecer simplemente porque el vecino hubiera desaparecido. Las heridas seguirían allí durante años. «Nunca dejó de importarme nuestra familia», continuó ella. «Nunca dejé de amarte completamente». Luis la observó en silencio. Y entonces respondió algo que Geraldine jamás olvidaría. «A veces, el amor no basta para evitar que destruyamos a las personas que más queremos». Ella comenzó a llorar desconsoladamente, porque entendió que había perdido al hombre que más la había amado en toda su vida. Luis se puso de pie lentamente. «Siempre serás la madre de mis hijos, y jamás voy a hablar mal de ti delante de ellos». Geraldine cubrió su rostro con las manos mientras lloraba. «Perdóname». Luis permaneció inmóvil durante unos segundos, y finalmente respondió con la voz quebrada. «Ojalá algún día pueda perdonarte de verdad». Luego se marchó, sin mirar atrás, sin despedirse. Mientras caminaba hacia la salida, sintió que una parte de su corazón quedaba enterrada para siempre en aquella cafetería. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse después de semanas de lluvia. Luis levantó lentamente la mirada. Todavía estaba roto. Todavía dolía respirar. Todavía había noches donde el recuerdo de la traición lo perseguiría sin descanso. Pero por primera vez comprendió algo importante. La vida no terminaba allí. El dolor no desaparecería de inmediato. Las cicatrices permanecerían para siempre. Sin embargo, debía seguir adelante por sus hijos y por sí mismo. Porque incluso después de las peores traiciones, el ser humano siempre encuentra la manera de levantarse nuevamente. Y aunque el amor que había construido terminó convertido en cenizas, Luis Díaz entendió finalmente que las ruinas también pueden convertirse algún día en el inicio de una nueva vida.